El día empezó como casi todos. No con una decisión, sino con una reacción. El sonido del teléfono vibrando sobre la mesa, la luz fría de la pantalla rompiendo la penumbra, y ese gesto automático casi reflejo de estirar la mano antes incluso de abrir los ojos. No había urgencia real, pero el cuerpo ya había aprendido a responder antes de pensar. Mensajes, noticias, pendientes ajenos. El mundo entrando sin permiso, marcando el ritmo antes de que la conciencia despertara del todo. Me quedé sentado en la orilla de la cama unos segundos más de lo habitual. No por disciplina, por cansancio. Había algo en el aire, una quietud incómoda, como cuando una habitación se queda en silencio después de una discusión. Afuera, la ciudad seguía igual, autos pasando, voces lejanas, rutinas en marcha. Nada había cambiado. Y sin embargo, algo no encajaba. Durante años confundí estar ocupado con estar vivo. Respondía rápido. Opinaba rápido. Me defendía rápido. Reaccionaba a todo como si cada estímulo fuera una amenaza o una oportunidad que no podía perderse. Y aún así, al final del día, quedaba una sensación persistente de haber vivido en automático. Como si alguien más hubiera tomado las decisiones importantes mientras yo solo apagaba incendios. Ese día, frente a una taza de café que se enfriaba sin que la tocara, apareció la pregunta que siempre evité. ¿Cuántas de mis decisiones habían sido realmente mías? No sonó dramática. No fue un golpe. Fue más bien un murmullo, una grieta silenciosa. Recordé conversaciones aceptadas por inercia, caminos seguidos por miedo a decepcionar, silencios guardados por no saber elegir una respuesta mejor que la reacción inmediata. Reaccionar es cómodo. No exige presencia, solo reflejos. Elegir, en cambio, pide algo más incómodo, hacerse cargo. Asumir que cada sí implica muchos no. Y que no decidir también es una forma de decidir, aunque duela admitirlo. Esa mañana entendí sin celebrarlo que gran parte de mi cansancio no venía de lo que hacía, sino de no haberlo elegido nunca del todo. No hubo revelaciones épicas. No cambió el mundo. Solo una pausa. Un instante en el que, por primera vez en mucho tiempo, no respondí de inmediato. Dejé que el silencio se quedara un poco más. Y en ese espacio mínimo, frágil, casi imperceptible, empezó a insinuarse la idea de que tal vez vivir no era reaccionar mejor, sino elegir, incluso cuando no hay garantías. Ese fue el día en que algo dejó de moverse tan rápido dentro de mí. No para huir, no para atacar, solo para escuchar. Y aunque aún no sabía cómo elegir, supe que ya no quería seguir reaccionando igual. Elegir suena noble cuando se dice despacio. Pero en la vida real, elegir casi siempre llega acompañado de una pérdida. Eso fue lo que entendí después de aquella mañana. Porque cuando dejé de reaccionar de inmediato, algo incómodo apareció. El miedo a quedarme solo con mis decisiones. Sin excusas. Sin a quién culpar. Sin el ruido que antes me protegía de pensar demasiado. El conflicto no llegó como una tragedia. Llegó disfrazado de cosas pequeñas. Una invitación que no acepté de inmediato. Un mensaje que no respondí en el mismo segundo. Una opinión que no solté para llenar el silencio. Y en cada una de esas pausas apareció una presión invisible, casi social. ¿Estás bien? Porque ya no eres como antes. Te noto diferente. No lo decían con mala intención. Pero dolía. Porque elegir también significa decepcionar expectativas que nunca fueron tuyas. Durante años reaccioné para encajar. Para no incomodar. Para no perder un lugar que, en el fondo, nunca sentí completamente mío. Decía que sí por cansancio. Callaba por costumbre. Me adaptaba rápido, como quien aprende a respirar en un ambiente tóxico sin darse cuenta de que se está quedando sin aire. El conflicto real no era externo. Era interno. Era aceptar que muchas de mis reacciones no nacían del deseo, sino del miedo. Miedo a quedarme atrás. Miedo a no ser suficiente. Miedo a elegir mal y tener que cargar con las consecuencias. Elegir obliga a mirar de frente algo que la reacción evita, la responsabilidad. Cuando reaccionas, siempre puedes decir que no tuviste tiempo de pensar. Que fue lo que tocaba. Que así son las cosas. Pero cuando eliges, ya no hay refugio. Lo que pasa después también es tuyo. Y eso pesa. Mucho más de lo que nadie admite. Hubo una tarde en particular que lo dejó claro. Una conversación sencilla, casi trivial, terminó revelando todo. Me pidieron una respuesta rápida, como siempre. Sentí el impulso conocido subiendo por el cuerpo, esa necesidad de resolver, de quedar bien, de cerrar el tema sin fricción. Pero algo dentro se negó. No con rebeldía. Con cansancio. Dije,
Déjame pensarlo. El silencio que siguió fue más incómodo que cualquier discusión. Ahí entendí el verdadero conflicto. No era aprender a elegir, sino soportar el vacío que queda entre estímulo y respuesta. Ese espacio donde no hay aplausos, ni validación inmediata, ni certezas. Un espacio donde te enfrentas a la pregunta que más evitamos. ¿Qué quiero yo, cuando nadie me está mirando? Elegir no me hizo sentir libre de inmediato. Me hizo sentir expuesto. Vulnerable. Lentamente consciente de cuántas decisiones había delegado al impulso, al hábito, al miedo. Y aunque todavía no sabía cómo sostener ese nuevo modo de vivir, algo era claro. Volver a reaccionar como antes ya no era una opción inocente. Porque una vez que ves el conflicto, ya no puedes fingir que no existe. Y una vez que lo nombras, empieza a pedir una respuesta distinta. El tiempo es un juez extraño. No acusa de inmediato. No levanta la voz. Solo observa. Deja que vivas convencido de que reaccionar es suficiente, de que improvisar te mantiene a flote, de que decidir rápido es sinónimo de avanzar. Y luego, cuando menos lo esperas, te muestra la factura. No en forma de desastre, sino de desgaste. Con los días empecé a notar algo sutil. No era un gran cambio externo. El mundo seguía igual. La gente seguía pidiendo respuestas rápidas. Las urgencias seguían tocando la puerta sin aviso. Pero por dentro, algo se estaba acomodando, y al mismo tiempo, algo dolía. Elegir conscientemente me estaba obligando a convivir con una incomodidad nueva, la lentitud. Reaccionar es veloz. Elegir toma tiempo. Reaccionar anestesia. Elegir expone. Ese contraste se volvió evidente cuando miré hacia atrás. Vi años enteros llenos de movimiento, pero extrañamente vacíos de dirección. Muchas decisiones tomadas sobre la marcha que, al final, no llevaban a ningún lugar claro. No porque fueran malas, sino porque nunca fueron realmente mías. Eran respuestas automáticas a expectativas ajenas, a ritmos impuestos, a miedos heredados. El tiempo empezó a mostrarme las consecuencias invisibles de vivir así. No eran fracasos rotundos. Eran pequeñas renuncias acumuladas. Conversaciones que nunca tuve. Caminos que no exploré. Límites que no puse cuando todavía era fácil hacerlo. Nada de eso parecía grave en el momento. Pero juntos formaban una sensación persistente de estar viviendo una versión diluida de mí mismo. Elegir, en cambio, no prometía resultados inmediatos. Al principio solo ofrecía claridad y soledad. Porque cuando eliges con intención, muchas cosas se caen solas. Ritmos que ya no soportas. Compromisos que solo existían por inercia. Personas que estaban más acostumbradas a tu reacción que a tu presencia real. El tiempo también me enseñó algo incómodo. Reaccionar me había ahorrado conflictos externos, pero me había robado la paz interna. Elegir hacía exactamente lo contrario. Generaba fricción afuera, sí. Preguntas incómodas. Silencios largos. Distancia. Pero por primera vez en mucho tiempo, al final del día, podía reconocerme en mis decisiones. Aunque no fueran perfectas. Aunque dolieran. No fue un proceso heroico. Fue lento, torpe, lleno de dudas. Muchas veces quise volver a lo conocido, a la rapidez, a la aprobación inmediata. Porque el tiempo, cuando ya no reaccionas, se siente distinto. Más pesado. Más consciente. Cada decisión pesa porque sabes que importa. Y esa conciencia cansa. Pero también ordena. Con el paso de las semanas entendí algo que nadie dice en voz alta. El verdadero costo de reaccionar no se paga de inmediato. Se paga con los años. Con una vida llena de momentos resueltos, pero pocos elegidos. Y el verdadero valor de elegir no es que todo mejore, sino que deja de sentirse ajeno. El tiempo no me dio respuestas definitivas. Nunca lo hace. Solo me mostró, con paciencia implacable, quién estaba siendo. Y quién estaba dejando de ser cada vez que reaccionaba sin pensar. Hubo un punto en el que elegir dejó de ser una idea y se volvió una confrontación. No con el mundo, sino conmigo. Porque reaccionar, entendí entonces, también había sido una forma elegante de huir. Huir del silencio. Huir de la responsabilidad real. Huir de la pregunta incómoda que siempre espera detrás de cada decisión consciente. ¿Esto es lo que realmente quiero? Cuando dejas de reaccionar, ya no puedes esconderte detrás de la prisa. El ruido baja. Las excusas se adelgazan. Y en ese espacio más limpio aparece algo que no siempre es amable. Tu verdadera voz. No la que responde rápido. La que duda. La que necesita tiempo. La que sabe decir no aunque tiemble. Elegir me obligó a ver patrones que había normalizado durante años.
La forma en que aceptaba cosas que no me convencían solo para evitar conflictos. Cómo confundía adaptarme con traicionarme. Cómo justificaba decisiones pequeñas que, juntas, estaban moldeando una vida que no había elegido del todo. No era culpa de nadie más. Esa fue la parte más difícil de aceptar. La verdad apareció sin dramatismo. No fue una revelación épica. Fue más bien un cansancio profundo. El cansancio de vivir siempre en modo respuesta. De llegar al final del día con la sensación de haber hecho mucho, pero sentido poco. De estar presente en todo, menos en mí. Elegir no resolvió ese cansancio de inmediato. Al contrario, al principio lo intensificó. Porque cuando eliges, ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes culpar al contexto, al ritmo, a los demás. Cada decisión consciente trae consigo una carga silenciosa, la autoría. Y cargar con tu propia vida pesa más de lo que uno imagina. Pero también trae algo que reaccionar nunca dio: coherencia. No felicidad constante. No éxito garantizado. Coherencia. Empecé a notar que algunas decisiones, aunque incómodas, me dejaban en paz. Otras, aunque fáciles, me dejaban vacío. Esa diferencia se volvió un nuevo criterio. No perfecto, no infalible, pero honesto. Y la honestidad, cuando se practica, ordena por dentro incluso cuando desordena por fuera. La verdad es que elegir no te convierte en alguien especial. No te eleva. No te separa del caos del mundo. Solo te devuelve al centro de tu propia vida. Te hace responsable de lo que permites, de lo que repites, de lo que postergas. Y esa responsabilidad, aunque asusta, también libera. Porque hay una libertad extraña en dejar de huir. En mirar de frente tus decisiones, incluso las equivocadas, y decir: esto lo elegí yo. No como castigo, como punto de partida. No todo se aclaró. Muchas dudas siguieron ahí. Pero algo esencial cambió. Ya no estaba viviendo desde la reacción automática, sino desde una atención más lenta, más consciente. Y aunque el camino se volvió menos cómodo, también se volvió más real. A veces la verdad no llega para darte respuestas, sino para impedirte seguir fingiendo que no sabías. Después de un tiempo, elegí menos, y sentí más. No porque la vida se hubiera vuelto sencilla, sino porque dejó de ser ruidosa por dentro. El mundo seguía igual. Las exigencias, los pendientes, las opiniones ajenas, las urgencias disfrazadas de importancia. Pero algo en mí ya no saltaba de inmediato. Algo observaba antes de moverse. Y en ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta, apareció un silencio distinto. No vacío, no incómodo, un silencio con peso. Ese silencio fue el verdadero cambio. No las decisiones grandes, visibles, celebrables, sino las pequeñas renuncias invisibles. No contestar de inmediato, no explicar de más, no justificar cada paso, no reaccionar para demostrar que sigo ahí. Empecé a entender que muchas de mis reacciones pasadas no buscaban resolver nada, solo confirmar que existía, que importaba, que estaba siendo tomado en cuenta. Elegir me enseñó algo incómodo: no todo merece mi energía. No toda provocación es una invitación. No toda oportunidad es un avance. Y sobre todo, no toda urgencia es real. Algunas solo gritan porque siempre han sido escuchadas. Hubo pérdidas silenciosas en el camino. Personas que se alejaron al notar que ya no reaccionaba como antes. Conversaciones que murieron por falta de respuesta inmediata. Dinámicas que se rompieron cuando dejé de sostenerlas solo. Al principio dolió, porque uno confunde costumbre con vínculo. Y cuando eliges diferente, esas confusiones salen a la superficie. Pero también llegaron cosas nuevas, más sobrias, menos intensas, más profundas. Días que no parecían espectaculares, pero se sentían coherentes. Decisiones que no daban aplausos, pero daban descanso. Momentos simples donde ya no necesitaba estar alerta, defendiendo una postura, justificando una reacción. Solo estar. Comprendí que reaccionar es vivir en deuda emocional constante. Siempre respondiendo, siempre explicando, siempre compensando. Elegir, en cambio, es aceptar que no todos estarán de acuerdo, que no todo se entenderá, que no todo se cerrará con una conversación clara. Y aún así seguir adelante sin resentimiento. No me volví inmune. Todavía hay días en los que reacciono, en los que el viejo impulso gana, en los que la prisa se disfraza de decisión. Pero ahora lo noto. Y notar es una forma silenciosa de poder. Porque lo que se ve, ya no gobierna igual. El mayor cambio no fue externo. Fue interno y casi invisible.
Dejé de preguntarme constantemente qué debía hacer para empezar a preguntarme qué estaba dispuesto a sostener. Dejé de actuar para evitar el malestar inmediato y empecé a elegir lo que me permitiría dormir en paz después. Elegir no me dio control absoluto. Me dio responsabilidad. Y con ella, una calma extraña. Una calma que no depende de que todo salga bien, sino de saber que, incluso cuando no sale, no me traicioné a mí mismo. Al final, no se trata de dejar de reaccionar para siempre. Se trata de no vivir ahí. De no construir tu vida desde el reflejo, sino desde la conciencia. Y cuando eliges así, algo se acomoda lentamente por dentro. No porque todo tenga sentido, sino porque, por primera vez, sabes desde dónde estás viviendo. Hay un momento, casi imperceptible, en el que entiendes que tu vida no se define por lo que te pasa, sino por el lugar interno desde el que respondes. No llega con ruido. No trae aplausos. Llega como una certeza tranquila. Como cuando miras atrás y notas que ya no reaccionas igual, que algo en ti aprendió a esperar, a filtrar, a elegir. Durante años confundimos velocidad con claridad. Creímos que reaccionar rápido era sinónimo de estar vivos, atentos, comprometidos. Pero nadie nos advirtió del costo silencioso. Una vida fragmentada, decisiones prestadas, energía dispersa en batallas que nunca elegimos pelear. Reaccionar nos mantiene ocupados. Elegir nos mantiene presentes. Elegir no es controlar el mundo. Es aceptar que no todo está bajo tu dominio y aún así, decidir quién quieres ser dentro de ese caos. Es asumir que habrá malentendidos, puertas que no se abrirán, personas que no entenderán tu cambio. Y seguir adelante sin necesidad de convencer a nadie. El día que dejaste de reaccionar no fue el día que te volviste frío. Fue el día que dejaste de regalar tu paz a cada estímulo. Fue el día que entendiste que tu atención es limitada, que tu energía es finita, y que vivir reaccionando es vivir siempre llegando tarde a ti mismo. No necesitas grandes promesas para cambiar tu vida. Necesitas coherencia diaria. Ese gesto silencioso de pausar antes de responder. De elegir que sí merece tu tiempo y que no. De construir una vida que no dependa de la urgencia ajena. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas. Está bien. Elegir no exige certeza absoluta. Exige honestidad. Contigo. Con lo que ya no quieres sostener. Con lo que estás dispuesto a perder para no perderte a ti. Porque al final, la verdadera libertad no es hacer lo que quieras. Es no tener que reaccionar a todo. Es elegir, incluso cuando nadie está mirando, el lugar desde donde decides vivir. Y cuando haces eso, aunque el mundo siga igual, tú ya no lo habitas de la misma forma. 10 consejos clave para dejar de reaccionar y empezar a elegir. Número 1. Haz una pausa antes de responder. No todo merece una reacción inmediata. El silencio consciente es una forma de poder. Úsalo. Número 2. Diferencia urgencia de importancia. Lo urgente grita. Lo importante espera. Aprende a escuchar lo que no hace ruido. Número 3. Cuida tu atención como un recurso finito. Cada cosa a la que reaccionas le entregas un pedazo de tu vida. Elige con intención. Número 4. No tomes decisiones en estado emocional alto. La emoción intensa nubla la elección. Respira. Decide cuando vuelvas a ti. Número 5. Acepta que no controlarás las reacciones de otros. Elegir no es cambiar al mundo. Es cambiar tu lugar frente a él. Número 6. Define tus no negociables internos. Cuando sabes quién eres y que no estás dispuesto a perder, elegir se vuelve más simple. Número 7. Observa tus patrones de reacción. Ahí están tus viejas heridas pidiendo atención. Mirarlas es el primer acto de libertad. Número 8. Reduce estímulos innecesarios. Menos ruido externo crea más claridad interna. Simplificar también es elegir. Número 9. Asume el costo de elegir distinto. No todos entenderán tu cambio. Elegir paz a veces significa perder aprobación. Número 10. Elige todos los días, no solo en momentos críticos. La vida se construye en decisiones pequeñas, repetidas, casi invisibles. Estos consejos no buscan acelerarte. Buscan devolverte a ti. Porque el verdadero cambio comienza cuando dejas de vivir reaccionando. Y empiezas a elegir, incluso en lo cotidiano, quién decides ser.